Alabado sea Dios. Gracias, hermano, por el privilegio, de verdad. Gracias. Pues qué bueno, eh, cómo sería de maravilloso de que así se iniciaran todas las reuniones, ¿verdad? Bendiciendo. Sería extraordinario. Pero yo sé que, aunque no se hace de manera formal, así como hoy, que hay ministros que solicitan la bendición, siempre somos bendecidos nosotros. Desde que entramos a este lugar, la presencia de Dios nos bendice, ¿verdad? Y el Espíritu del Señor está en medio de nosotros. Pues qué bueno volverles a ver por segunda noche. Me da gusto también ver a mi hermano, a su esposa, a los hermanos higueros, muy queridos y muy reconocidos, ¿verdad? Son una bendición. Por allá está Danielito y les manda saludes. Ahí me escribe, déles un abrazo a mis hermanos. Ahí me tiene al tanto. Ni sabía que estaba cumpliendo año el hermano Eddie y el hermano Daniel me comunicó. Así es que lo bendecimos también porque sé que nos está viendo, ¿verdad? Bueno, entraremos al tema. ¿Quiere orar usted? Oramos una vez más para entrar de lleno a la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor bendito, por el tiempo que nos concedes para meditar en tu palabra. Ayúdanos a todos, Señor, nos declaramos necesitados y sabemos que de ti puede venir una respuesta definitiva que cambie todo, Señor, para tu honra y para tu gloria. Presento a cada hermano por nombre para que sea tu palabra quien lo toque, quien haga un milagro, que haga una obra maravillosa en su vida. Mira aquel que se declara necesitado, suple por favor una respuesta en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ayer pues el Señor, como usted se dio cuenta y oyó, los que estuvimos reunidos, inquietó mi corazón para que habláramos siempre en el fluir de esta proclama que se nos ha dado, del renuevo, pero me enfoqué en que aprendiéramos a través de la Biblia que también el renuevo intenta ser renovado en una de las áreas que es de suma importancia, como es de las influencias espirituales. Yo les decía ayer que en esta tierra no se puede vivir sin influencia, o nos influencian de un lado o nos influencian de otro. Y la base que utilicé, pues, o el centro del mensaje, mejor dicho, fue el Salmo 51, donde David empieza a declarar, a hacer una oración a Dios pidiendo que Él le crea un corazón limpio y que renueve un espíritu recto, dice, dentro de mí. Y luego comienza a decir, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y solo del versículo 10 al 12 aproximadamente, él toca 3 veces la palabra Espíritu. En momentos está hablando del Espíritu Santo con E mayúscula. En momentos está hablando de su propio espíritu, pero en momentos está hablando de las influencias, de los espíritus que él tuvo y que ahora entiende, valga la redundancia, lo influenciaron para hacer las cosas que la misma Biblia revela que él hizo, ¿verdad? De pecar delante de Jehová. Entonces, basado en eso, creo yo que hay otras cosas también que es importante que les prestemos atención y que ahí también puede llegar un renuevo. Sin embargo, voy a dejar en stand-by, ¿verdad? El tema. Solo les hablé, creo, de tres espíritus renovados y ahí les debo los otros 4 para el otro año, si Dios lo permite, ¿verdad? Pero hoy quisiera hablar de lo que voy a titular los males arcaicos, y o su título sería las batallas más antiguas del alma. Los males arcaicos y las batallas más antiguas del alma. Ahora, déjeme explicar cuál es mi intención con este título, o la base de este título. Por ejemplo, usted sabe que Dios es el único creador de todas las cosas y que Él ha tenido lo que se podría llamar ciclos creativos. Dios, sin ser cíclico, deja ver que en su creación tuvo ciclos creativos. Dentro de esos ciclos creativos hubo una variedad de creaciones
Por eso existen estirpes en el mundo espiritual. Entonces hay creaciones de la parte celestial, y en el punto de lo celestial hay diferentes tipos de creaciones. Hay ángeles, hay arcángeles, hay querubines, hay serafines, hay seres vivientes, hay vigilantes. Sería, hermano, bastante complicado explicar cada una de esas creaciones. Llegamos al punto de que también hay una creación preadámica donde existe un gobierno angelical, donde había una creación de humanoides, pero se llega al punto cuando se crea la creación tripartita. Oigan lo que le estoy diciendo, dando a entender que hay creaciones que todavía no habían inaugurado lo que es el tipo creacional tripartito. El ser tripartito solamente se creó dentro de la raza adámica. Cuando Dios dio lugar a la raza adámica, entonces ahí se inició lo que es el ser tripartito. Eso significa una creación, hombre o mujer, que tenga espíritu, alma y cuerpo, con diferentes dimensiones, porque cada entidad de ese ser tripartito responde a una dimensión: lo espiritual a lo celestial, lo físico a lo terrenal. La parte almática es a lo espiritual. Sin embargo, intercala entre dos dimensiones. Intercala en lo celestial a través del espíritu humano, e intercala en lo físico a través del cuerpo. Es un ente muy interesante, porque se puede entender de que tiene de ambas naturalezas, ¿verdad? Espíritu y materia. Ahora, sin embargo, la importancia de este tema es que desde el momento que esa creación desobedece a Dios y se le considera un pecado, entonces aquella parte central y considerada pues muy digamos la más importante, porque es ahí donde se encuentra realmente el trabajo que nosotros incluso como pastores estamos realizando. Y me refiero que la parte central es la que comienza a experimentar males. Por eso las batallas más antiguas del alma. Antes del pecado no había problema. El hombre tenía una especie de renuevos. Oiga esto, cada vez que comía de los árboles que estaban plantados en el huerto, aquellos árboles con los que él se alimentaba le permitían como renuevos. Entonces el hombre, sin ser eterno, era una creación inmortal. Pero cuando come del árbol que Dios le había dicho no comiera, entonces entra en él algo que no existía, y era la muerte. Porque Dios asimismo lo había establecido: el día que de él comas morirás. El hombre comió, no murió instantáneamente, sino que la muerte fue gradual. Primeramente, lo que murió fue el espíritu, se desconectó de la comunión con Dios. El siguiente que experimentó la muerte fue el alma. El alma entonces comenzó a experimentar acusación. Y la acusación es algo que sí mata la muerte, que mata, perdón, al alma, como no tiene idea usted. El hombre comenzó a grabar un pasado cuando vivía en un presente constante. Días pasaban, pero su alma no memorizaba pasado del cual se avergonzara, hasta que es expulsado del huerto. Cuando se expulsa del huerto le cambian el tiempo y empieza él a grabar un pasado, empieza a tener una memoria de acusación. Y por eso es que la Biblia dice que él intenta regresar de nuevo para volver a tomar del árbol de la vida, y Dios se lo impide. A partir de esos momentos, él sabía que su alma ya no era la misma. Su alma había experimentado una involución, llamémoslo bíblicamente una degeneración. Él vivía en un género original en el huerto,
Él vivía en el género que Dios había establecido en comunión. Por causa de la comunión vivía en un género, en una naturaleza original. Al él, hermano, pecar, entonces altera ese orden y empieza él a experimentar una degeneración. Por eso la misión de rescate del ser humano tiene la intención de llevar al hombre a Cristo, para que a través de Cristo el hombre sea regenerado. ¿Me doy a entender? Primero vivía en un estado original, en su género original, sufre una degeneración, pero la misión de Dios es regenerarlo. Con prefijo RE, que significa que tiene que volver al estado original. Entonces, la Biblia dice que hubo un sacrificio. Sí, ¿verdad? Porque hubieron pieles con las que él se cubrieron, las pieles tomadas del animal que fue sacrificado para redimirlo a él y que su espíritu volviera a tener comunión con él. El hombre, Adán, el que peca en el huerto, vuelve a tener comunión con Dios. Eso es bien importante, a través de ese sacrificio, prototipo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el alma quedó en un proceso de renuevo que debía de ser renovado constantemente, que debía experimentar una restauración. De tal manera que el hombre, a partir de ese tiempo en adelante, empezó a experimentar males que se vienen convirtiendo en el tiempo hasta nuestro presente en males hoy arcaicos, es decir, males que están en la humanidad hoy en día, pero que son muy antiguos y por eso son arcaicos. ¿Me estoy dando a entender, mis amados? Entonces, los males que el hombre está experimentando en estos últimos días tuvieron su raíz, tuvieron su origen. Y la respuesta que tuvo aquel primer hombre sigue siendo la respuesta para nosotros también. Así como el diablo no cambia pecados, Satanás no estrena pecados, son los mismos siempre. Lo que cambia son las personas, los lugares y la hora. Pero los pecados son los mismos. Dios tuvo una respuesta para aquel Adán. La respuesta sigue siendo la misma, y es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué le menciono todo esto? Porque veo yo de los males que se están incrementando como nunca antes en el tiempo que estamos viviendo. Y hay males que no importa la edad que tiene la persona, el título que tiene, sus capacidades intelectuales, si es hombre o mujer, si es anciano, repito, o niño, pueden experimentar esos males porque son propios del alma. A eso voy. Y nuestra tarea, ¿verdad? Con todo respeto y pues con toda también humildad, quiero decirle a los ministros que nuestra tarea, por ejemplo, principal es trabajar con el alma de las personas. El espíritu, tranquilo, ¿verdad? Ya fue rescatado por Dios cuando recibimos al Señor. Lo último que Dios va a hacer es restaurar nuestro cuerpo en un abrir y cerrar de hojas, ¿verdad? El Señor lo va a transformar en un cuerpo glorioso y lo va a devolver a usted, incluso a una cierta edad, la mejor edad de la vida. Ahí le queda de tarea investigar cuál es, pero usted ya sabe cuál será, ¿verdad? Ahora, dentro de esos males quiero ponerle un ejemplo. Uno de los males que todavía está presente, con lo que el hombre comenzó a batallar desde que pecó, que son problemas arcaicos, es la preocupación. Ahora, la preocupación es bien interesante, porque es una palabra bastante nueva. Digamos, para nuestro idioma, la preocupación no es una palabra arcaica, sino que es una palabra bastante nueva. Pero nosotros entendemos el concepto de la preocupación. Una de las palabras que en la Biblia define lo que es la preocupación es una palabra griega que se escribe de esta manera: merignao.
En otras palabras, la palabra preocupación no existe en la Biblia. Usted dirá, hermano, pero yo la he leído. Sí, el intérprete la puso. Pero originalmente no existe la palabra preocupación, aunque sí aparece. La palabra original que existe en la Biblia y que nosotros la sustituimos por preocupación es merignao. Ahora, la palabra merignao es una palabra compuesta de dos que se componen primero por la palabra merizo, que quiere decir dividir, y nous, que quiere decir mente. Para que usted entienda lo que es la preocupación, problemas arcaicos del alma. En otras palabras, la palabra merignao, que quiere, compuesta de dos, dividir, y nous, que quiere decir mente, es una palabra que se dice ansiedad. Entonces, la ansiedad es un problema arcaico del alma, muy propia del alma, que se está incrementando. Ahora, si a esto le añado que la palabra merignao por raíz etimológica es merizo, dividir, repito, y nous, mente, si interpreto ambas palabras por sí solas, lo que significa la ansiedad, dígase también la preocupación, es una mente dividida porque opera con dualidad de pensamientos. Ese es merignao, esa es ansiedad, esa es preocupación, bíblicamente hablando. Ahora, en otras palabras, a esto se le llama hombre de doble ánimo o mujer de doble ánimo. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, la preocupación, palabra nueva, que sustituye la palabra merignao, que es mente dividida y que a su vez es ansiedad, es un problema arcaico. No sé si me estoy dando a entender. Yo me estoy entendiendo muy bien, gracias a Dios. Entonces quiero que capte esto. Le estoy solamente poniendo ejemplos, no es el tema. Estos son solamente ejemplos de los problemas arcaicos. Entonces, la palabra original, repito, de preocupación es ansiedad. Y es del griego merignao, merizo, dividir, nous, mente. Entonces mire lo que hace la ansiedad: dividir nuestra forma de pensar. Y si nos duplican, nos hacen doble nuestra forma de pensar, somos inconstantes en todos los caminos, no vamos a permanecer. Hay versiones que dicen el hombre de doble alma o el doblemente almado. Dice, no es que tenga dos almas, pero imagínense los intérpretes hasta dónde llevaron la interpretación para dar a entender que una persona con ansiedad es inconstante, que es una mente dividida, y lo comparan a una persona que tenga doble alma. Solo piensen usted, por un ratito le concedo 5 segundos en pensar de usted mismo qué sería de su vida si tuviera doble alma. Una equipada con diferentes información y mentalidad, y la otra con otra mentalidad. Ok, se lo voy a poner un poco más realista a esto. El matrimonio. Son dos mundos, dos formas de pensar, dos formas de procesar. ¿Verdad que es bastante difícil? No imposible, pero difícil. Por eso vale la pena bendecir y darle gracias a Dios los matrimonios que perduran, porque no es fácil estar casado con una mujer que ni pariente de uno es, como dice nuestro apóstol, ¿verdad? Que tiene genética diferente, hermano, qué terrible. Por eso dice el profeta, no te confíes de la que duerme a tu lado. No dice por la esposa, lo dice por la misma alma de nosotros.
Pero eso es exacto. Bueno, ¿por qué le puedo decir con libertad que no es fácil? Porque yo acabo de cumplir 41 años de casado. 41 años, hermano. Dios ha sido grande, porque cómo le ha ayudado a mi esposa para soportarme. Yo no digo cómo le he soportado a ella, es una bendición para mí. Ella me ha aguantado a mí, hermano. Pero son dos formas de pensar diferentes. Ahora piense usted, tener dos almas. Eso es lo que Santiago interpreta. Y eso frustra. Así como frustra no tener una buena relación, no tener una buena comunicación, no entenderse. Los problemas, y no es tema matrimonial, pero perdón que me metí a este terreno, pero muchas veces las quejas es, hermano, es que mi mujer no me entiende, o viceversa, ¿verdad? Pues le tengo una buena noticia, nunca le va a entender. Porque ella piensa con emociones y usted piensa con razones. Usted es lógico, analítico y razonador. Ella es emocional y sentimental. Son dos polos diferentes. Y entonces, ahora imagínese usted siendo así de adentro. Que a usted le gusta, a una parte de su alma le gusta el rojo y a la otra le gusta el verde. ¿Quién gana? Entonces, esto es importante, porque esto, hermano, ha llevado a que la humanidad hoy esté experimentando males que son muy antiguos, que los vivieron los hombres de la antigüedad, desde que cayó el hombre, desde que pecó el hombre. Claro, no aparecen, hermano, con el término ansiedad, pero sí lo podemos ver con los indicadores, según la conducta de aquellos hombres antiguos. Ahora imagínense que en el tiempo que vivimos ya se puede hacer estadística. Por ejemplo, para el año 2019 ya se considera que el 20% de la humanidad sufre de ansiedad. Es bastante. El 20% equivale a 1.500 millones de personas que sufren de ansiedad alrededor del mundo. Es bastante. Y Dios quiere renovar eso en nuestra vida. Ahora, si a esto le sumo los males, miren los males más arcaicos. Por ejemplo, está el estrés, es otro problema. Males arcaicos. La esquizofrenia, otro problema, males arcaicos. La depresión, otro mal arcaico. La demencia, y cada uno tiene su explicación. Solo ahí estamos viendo 4 problemas arcaicos. Seguimos la bipolaridad, problema arcaico. La paranoia y la fobia. Estas 7 son consideradas enfermedades mentales y como consecuencia del alma, porque el problema es el alma. Desde la caída del hombre, entonces el alma vino a ser el blanco de una serie de situaciones que mantuvieron al hombre en una constante intervención de Dios para irlo restaurando en las áreas de su alma, hermanos. Y ese es el centro del trabajo que Dios está haciendo, porque el Espíritu lo rescató inmediatamente cuando recibimos a Cristo. La promesa bíblica es que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados nuestros cuerpos a un cuerpo glorioso. No hay problema, y pronto va a ser. Le tengo la buena noticia: el Señor viene pronto y pronto le van a cambiar ese cuerpo. Aleluya. Bendito sea Dios. Miren la involución: el que era varón de Dios y vino a ser balón de Dios ahorita, tenga la esperanza que lo van a hacer varón de Dios otra vez, ¿verdad? Ahora, hermano, esto es tremendo, porque el cuerpo, repito, lo va a transformar en un abrir y cerrar de ojos, pero el alma es donde está centrado la operación divina, y es la que más cuesta. No para Dios,
sino que cuesta en la idea de que la gente, al no entender y reconocer su problema, no dispone su vida para el tiempo cuando el Espíritu Santo quiere operar en él. Porque mucha gente lo que hace teniendo el problema es no reconocerlo, es ocultarlo, es negarse de que está el problema, y como consecuencia, no, hermanos, impide que obre Dios. Si recordemos que Dios es un caballero que toca, llama a la puerta, si le abre, entra. Entonces Dios quiere que nosotros aprovechemos los tiempos coyunturas, donde Dios hace un paréntesis en un tiempo cronos y mete su tiempo kairos, el tiempo del Espíritu, donde Él puede operar así en nuestra vida, si le permitimos, de tal manera que en esa operación Dios lo que hace puede restituirnos los años perdidos y hacer que los tiempos difíciles donde lloramos, sufrimos y perdimos cosas se recuperen en el tiempo kairos, donde le permitimos a Dios que opere en nuestra vida, y los males arcaicos podrían desaparecer. Ahora, estas 7 cosas que le acabo de decir son problemas del alma, y en nuestra sociedad le llaman las 7 enfermedades de la mente. Ahora, el mundo tiene una forma como tratarlos, cómo combatirlos, pero Dios tiene otra. Ahora bien, quiero entonces entrar a una base bíblica. Y aquí podría irles, solo aquí hay 7 mensajes más. Solo ahí hay 7 mensajes. Y explicar cada uno qué es lo que hace, cómo opera, y poner los personajes bíblicos. Porque lo que estoy hablando yo de estos 7 males arcaicos, hay un personaje bíblico, hermano, que tiene los indicadores de cada uno de los problemas arcaicos. Y me dan ganas de detenerme y de hablarle, pero para explicarle así, por ejemplo, Saúl era paranoico. Tiene todos los indicadores de una persona que sufre paranoia. Y era rey. Y cuando usted mira, hermano, cómo la Biblia dice que un espíritu malo venía y lo atormentaba. Y así puedo mencionarles otros, pero me voy a salir del tema porque quiero ir a uno de los problemas, por lo menos. Y entonces quiero ponerle la base bíblica. Job capítulo 4 verso 13. Dice la Biblia: entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un temblor que hizo estremecer todos mis huesos. Verso 15. Entonces un espíritu pasó cerca de mi rostro y el pelo de mi piel se erizó. Algo se detuvo, pero no pude reconocer su aspecto. Una figura estaba delante de mis ojos. Hubo silencio. Después oí una voz. Y usted, al leer el contexto, puede darse cuenta lo que le ministró la voz que él estaba escuchando. Y lo estaba desanimando como no tiene idea. Cuando leemos lo que le dice el espanto que él empieza a percibir, a discernir, le empieza a decir que Dios no confía ni siquiera en sus ángeles, mucho menos en el hombre que es hecho del polvo de la tierra. Y empieza a decir que a los ángeles les atribuye errores, cuanto más a usted. Lo empieza a ministrar, le empieza a dar una palabra de desánimo, que es la atmósfera para un problema que vamos a ver en breve. Ahora me llama la atención porque dice: cuando un sueño profundo cae sobre los hombres. Claro que si nosotros le aplicamos la interpretación de cuál es el tiempo del sueño profundo, tenemos que entender las 5 etapas del sueño, por lo menos, pero ese es otro tema también. Pero en esos 5 etapas pasamos la primera etapa,
donde estamos, hermano, medio dormidos, soñamos, despertamos, nos volvemos a acostar, nos volvemos a reconectar con el sueño, y así las 5 etapas. Pasamos por la faceta delta hasta que llegamos al sueño profundo, donde dormimos como muertos. Y ese sueño profundo se da de las 3 a las 6 de la mañana. El horario cuando visitan todos los espíritus, de parte de Dios y de parte de las tinieblas. Pero lo que estoy hablando del sueño profundo es el estado anímico, no las etapas del sueño. Pero la base es interesante, porque lo que me llama la atención de este pasaje a mí, bueno, aquí le pongo todo lo que el contexto decía, es que este personaje, con el éxito de vida que tenía, según el libro de Job, se supone que no debería de padecer males arcaicos. Eso me deja ver a mí que muchas veces nuestra apariencia puede dar una imagen y un éxito, pero poder estar batallando con un problema arcaico, que en la soledad o en nuestra intimidad es donde nos encontramos con la realidad de que necesitamos la ayuda de Dios. Es lindo, ver a un ministro como su servidor, ¿verdad? Bien planchado. Pero en mi vida íntima, solo Dios sabe. Lo que he aprendido es a reconocer para pedirle a Dios que intervenga y me ayude a salir de males arcaicos. No males arcaicos porque usted sea malo o porque sea un juicio, sino que somos parte de una creación, de una naturaleza, que estamos en un proceso de restauración. El tema no es hermano, para que alguien se sienta aludido, Dios me libre. El tema es para hacer conciencia que todos, su servidor, todos estamos en un proceso de restauración. Y que quien debe de saber si avanza o no la restauración, en primer lugar Dios lo sabe, pero usted, cada uno de nosotros, cada persona debe saber qué tanto avanzó el proceso de esa restauración. Es decir, que ya no sufra usted un mal arcaico. Porque de estas 7 cosas, si ponemos como base, nosotros podríamos ser solamente, es decir, siendo dependientes del mundo con su sanidad, y no siendo gente que experimenta la intervención de Dios. Hay 2 formas en la Biblia para sanar, según las escrituras, solamente en el griego. Usted lee en la Biblia muchas veces la palabra sanar, sanó, sanidad. Solo en el Nuevo Testamento aparecen 2 palabras. Oiga esto: palabra sanar, de la raíz terapeu. ¿Qué quiere decir terapeu? Terapia, bien fácil. Y aunque no hable griego, usted rapidito, como decir, usted sabe qué quiere decir yes. Yes quiere decir en español sí. Fácil, ¿verdad? Así es terapeu. Entonces dice que alguien se puede sanar en terapia. ¿Sabes que cuando el Señor mandó a sus discípulos y les dio 4 poderes, les dijo: vayan y resuciten, echen fuera demonios? Y una de las palabras que les dijo: sanen los enfermos. Y les dijo: hagan terapia a la gente. Esa es la palabra que utiliza, terapeu. Eso hay que explicarlo también. Pero hay otra palabra de sanar que ya no es terapeu. Quiere decir entonces que la terapia, con todo respeto, es el tratamiento que los hombres dan y que puede ayudar, puede mejorar, trae mejoras en un tiempo específico que la terapia se puso en práctica. Pero fuera de esa terapia se corren problemas de tener otro ciclo del problema. Pero hay una palabra que es iaomai, que quiere decir sanar. Y la palabra iaomai es una sanidad que no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Que es una sanidad por el Espíritu
y que cuando Iaomai te sana, nunca más te volverás a enfermar de lo mismo. Porque Iaomai llega hasta la raíz del problema arcaico, lo arranca y te sella para que no vuelva esa raíz a salir. En cambio, el terapeuta sí hay posibilidades. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque yo quiero ser sanado por Dios. Y usted también, ¿verdad? Entonces, pero para eso tengo que reconocer con qué batallo y entender que todavía la obra no está terminada en mí, aunque, y que la promesa es que me va a hacer una obra perfecta. Ahora, ¿por qué le leía entonces a este personaje? Porque resulta que me deja ver lo típico de un problema, y es que, por ejemplo, Job, el hombre que tuvo todo y de repente lo perdió. Tenía salud y la perdió. Tenía dinero y lo perdió, hermano. Tenía abundancia de bienes materiales. Tenía familia y la perdió. Ese es un terremoto en el alma. Y los terremotos en el alma, o los terremotos mismos, son productos de fallas, de grietas en el subsuelo, en las profundidades de ese subsuelo. Un terremoto, según la grieta, produce estragos en la tierra. Así es el alma. Cuando hay una grieta en nuestra alma, cuando hay una brecha, un problema sacude nuestra vida y nos puede meter a la atmósfera de cada uno de los males arcaicos. Hermano, con todo respeto, lo que le pasó a Job no era cualquier cosa. Imagínese un hombre que la Biblia dice que era el más íntegro, que no había otro hombre tan rico en la tierra con tanta influencia que tenía Job, y de repente le viene un cambio, hermano, de repente un cambio a toda aquella estabilidad financiera, emocional, física, familiar, y todo lo pierde de repente. Gracias a Dios, al Señor no nos ha permitido que nos venga todo eso. Pero ¿por qué hago énfasis en esto? Para ver los problemas arcaicos. Que si hay grieta, una sacudida, es un temblor o es un terremoto de diferente escala. De 5 puntos, tranquilo, se soporta. De 6, ya un poquito. De 7, de 8, de 9, estragos, ¿verdad? Entonces, pero todo eso según la falla en el alma. Entre más grande sea la falla y más antigua, un problema emocional se convierte en un terremoto. A pesar de que sea sabia la persona, el problema es el mismo. Es decir, que los problemas arcaicos los sufre la gente sabia, la gente inteligente, la gente que está, hermano, en eminencia, en posiciones de honor, en fama, etcétera. Job lo sufrió. Job tenía respuesta para todo, hermano, pero no tenía conocimiento de una batalla contra un mal arcaico que estaba en la humanidad, de la cual él pertenecía, y que eso es con lo que nosotros batallamos. Entonces, ese tipo de batalla produce muertes en el alma. Cada problema arcaico va produciendo mal muerte en el alma. Ahora, ¿por qué el alma es la que sufre directamente esto? Porque resulta que nosotros en nuestra alma, dije ayer, tenemos uno de los asientos que tenemos. Yo expliqué de 3 así rapidito, pero uno de los asientos son las emociones. Y fíjense que las emociones son 1/3 de la parte del alma. Perdón, 2/3. Me corrijo a mí mismo. 2/3 somos emociones. Dos tercios. Entonces el alma
si no se restaura, puede estar batallando en su interior. Entonces quiero hablar de uno de ellos, y es la depresión. Y yo he hablado tanto de la depresión y no termino de hablar, porque me doy cuenta, hermano, que la gente es muy vulnerable a esto. Una de las preocupaciones que yo tengo acerca de lo que es la depresión es que la sufren los cristianos. Que la depresión fuera un mal solamente para el mundo, tranquilo. Fuera un mensaje dirigido al mundo. Pero este mensaje es dirigido al creyente. En otras palabras, que un creyente esté sufriendo de este mal arcaico. Ahora, se dice también que el 20% de cada población, mire, ahora ya no se habla a nivel global, sino que ahora se dice que el 20% de cada población lo sufre. Es decir, Guatemala tiene su número de gente que sufre depresión. Estados Unidos tiene su número, pero todos están en el mismo nivel, el 20%. Pero ¿por qué hay tanta, hermano, digamos, similitud en porcentajes según poblaciones? ¿Por qué no se dice que aquí hay 10% y en Estados Unidos hay 20%? ¿Por qué no se dice que en África se sufre solo el 1% de depresión? Sino que ahora las estadísticas dicen que cada población tiene el 20% de depresión. Países del primer mundo con el 20%, países del segundo mundo con el 20%, países del tercer mundo con el 20% también. ¿Y quién puso esa cuota? Déjeme explicárselo de otra manera, solo para que usted se ponga a pensar. Si usted examina la historia de los países que fueron esclavizados por España, se dará cuenta que el número es casi similar según los países y los continentes que colonizaron. Ningún país tiene menos de 300 años de esclavitud. Ninguno, hermano. Digamos, Guatemala 300 y pico, Cuba 300 y pico, México 300 y pico para arriba. No hay ni uno que tenga menos de 300. Dios habló de Israel que iba a ser esclavizado 400 años. Pero mire la cercanía al número. ¿Por qué le menciono esto? Porque como que es un número donde la cuota que se le exige al mundo espiritual del reino de las tinieblas tiene un límite. No sé si me estoy dando a entender. Como que Satanás dijera 20% en todo el mundo. Cada población vamos a atacarla para que sufran los males arcaicos y que todos tengan el mismo promedio de males, así como todos los países que fueron colonizados no bajaba de 300 años la esclavitud. Usted puede ver en la historia. Y como Satanás todo lo copia, porque aprendió mucho mientras estaba afín a Dios, maneja estadísticas, cuotas y porcentajes. Fíjense qué interesante. El Salmo 91 dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. ¿Sabe que esa es una cuota de mortandad? Y se repite cuando le cantan a David, que cuando venía a sus batallas, a Saúl le daban sus 1000, pero a David sus 10,000. 3 veces le cantaron ese canto a David y a Saúl, y eso enfureció a Saúl. Pero ese canto no estaba diciendo literalmente un número que había matado David en una sola batalla, sino que se estaba hablando de cuotas de mortandad que David vengaba y realizaba de parte de Dios a los pueblos enemigos. Y por eso el Salmo 91 menciona el mismo número, porque Dios tiene cuotas de mortandad de la gente que no tiene protección divina por Él.
porque no tiene pacto. Yo no sé si usted me está entendiendo. Usted no está en esa cuota de mortandad. A usted le dice caerán 1000 a tu lado y 10,000, pero a ti no te llegará, a ti no se acercará. Es decir, usted no está en la cuota de mortandad divina. Entonces, pero Satanás tomó ese ejemplo y pone números en toda la población. Mire esto, hermano, que a mí lo que me llama la atención es que la depresión es considerada un mal universal, pero es un mal arcaico y que tiene un diagnóstico psicológico que se lo dan al mundo para explicarle en qué está basado ese problema y cómo combatirlo. O sea, el diagnóstico para toda la humanidad es un diagnóstico psicológico, tanto para el inconverso como para el creyente. Es lo mismo. Si va un creyente a buscar ayuda, le van a dar el mismo diagnóstico, porque el mal es universal. ¿Me estoy dando a entender? Pero el asunto a lo que voy, aunque tiene diferentes razones, lo voy a explicar en un momento, pero me llama la atención de que ¿por qué el creyente lo sufre, pues? Si le están dando un diagnóstico psicológico. ¿Aló? Ahora mire esto. Un estudio oficial de salud mental encontró que de 700,000 pacientes psiquiátricos solo en una región, en Puerto Rico, el 43% son pacientes cristianos. Dicen en mi pueblo, why, because, ¿por qué? A mí me llama la atención esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia, pues, de ser cristianos nosotros? De tener la promesa de la sanidad divina y que se está batallando con ese problema porque no lo podemos negar, y que cuando va a buscar ayuda lo diagnostican igual como diagnostican a aquel que no cree en Jesús. Y entonces tenemos que aprender a esto. Entonces, mire, hermano, quiero saltarme muchas cosas por causa del tiempo. Déjeme decirle lo que es la etimología de la depresión. Ok. La palabra depresión viene del latín, que se pronuncia y se lee deprimere, y significa hundimiento o abatimiento. Lo que sucede en la depresión es decir, lo que se hunde en la depresión es el plano vital del ser humano. Su vitalidad mengua. La depresión es como la enfermedad de la vitalidad que está en el alma. Entonces la depresión es tener el alma enferma. El griego lo define bajo el término tapeinos. El deprimido está peinado. No, está tapeinos. Metafóricamente, uno que no se levanta de la tierra. Una condición de un bajo grado de ánimo, reducido a una baja condición. Hermanos, si Dios no nos ayuda, no nos va a ayudar nadie. La obra de Dios es que Él levanta al hombre del polvo y del muladar y lo sienta en lugares de príncipe y príncipe de su pueblo. La obra de Satanás es el que está arriba, lo quiere derribar y llevarlo hasta la peor y más baja condición. Entendamos entonces de quién viene la depresión. Ahora mire, cuando hablamos de una baja condición, y la baja condición significa que la meta de la depresión es llevar al alma a una fragmentación. Ahora usted dirá, ¿y qué sirve, hermano, la fragmentación? La Biblia dice que el Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Satanás
también mira en las profecías que le queda poco tiempo, dice la Biblia, y sabe que sus días están contados. Y él sabe y cree más que muchos cristianos que el Señor viene pronto. Satanás lo sabe y lo cree. Y la razón de creer tiene una motivación, porque entonces él ha incrementado los males del alma. Porque de nada sirve tener un cuerpo sano y un espíritu que adora en espíritu y en verdad, hermanos amados, si tiene su alma desfragmentada. Si el alma está desfragmentada, entonces el alma no está completo todo. El alma es el puente que une lo celestial del espíritu con la materia de lo físico. Es el puente que intercala en dos dimensiones. Si el alma está está fragmentada, entonces el alma está en pedazos, está dividida, está esquizofrenia, está depresión. La palabra holocleros, y que todo holocleros significa que el alma esté no fragmentada y que tenga como un rompecabezas todas las piezas en su respectivo orden y que la fotografía esté completa. Si el alma está completa, entonces el espíritu y el cuerpo tienen esperanza. Si el alma no está sanada y completada y desarraigada de los males arcaicos, está en riesgo el arrebatamiento. Ahora, ¿cuál es reducir a una baja condición? Mire lo que es la fragmentación del alma. Para llegar hasta la depresión, el alma es sometida a niveles de tristeza, a aflicción, a angustia, abatimiento. Esas no son las mismas cosas. Aquí hay 4 mensajes. Desánimo, desaliento, depresión, amargura y muerte. Y es llevarlo hasta la más baja condición. Ahora, déjeme explicarle lo que está sucediendo desde el punto de vista químico de nuestro ser, para hablar de la depresión, y después, esta es la introducción nada más, para entrar al tema. Ahora, ¿cómo se diagnostica en el mundo y para cualquier creyente? Bueno, los ángulos químicos de la depresión dice que la depresión es cuando se pierde el nivel normal de ciertos químicos del cerebro. Uno de ellos es la dopamina. Esto nos da el placer del buen sentir. Y la dopamina empieza a bajar, hermano, cuando se llega a cierta edad, que no quiero decirla porque miro a muchos de esa edad. Qué bárbaro yo. Entonces, segundo, al alterar la función de la dopamina se pierde el interés por realizar actividades cotidianas. Tercero, los niveles muy bajos de serotonina han provocado suicidios en las personas. Las personas que tienen un desequilibrio de la producción de serotonina pierden el deseo hasta íntimo. Hay problemas en el matrimonio, el apetito de cosas nutritivas, y tienen alteraciones del sueño. Otros, con el desequilibrio en producción de norepinefrina, tienen poca energía y se sienten tristes, cansados y ansiosos. Bueno, entonces es un ataque a los químicos del cerebro. Imagínense, hermano, esto nos puede pasar a nosotros, somos vulnerables. Entonces lo que hay que aprender es cómo ministrarnos a nosotros mismos. El mismo salmista
Hay un verso que le voy a poner en un momento. Dice en una versión: mi alma está deprimida. Y ese mismo salmista había entendido cómo salir de esos estados y ministraba a su propia alma. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sacó tu vida del hoyo. Él es el que te corona de favores y de misericordias. No olvides eso, alma. Bendice a Jehová. ¿Sabe qué es lo que pasa conmigo cuando vienen a veces momentos de desánimo? Porque yo soy hombre como usted. Mire, yo no tengo alas. Soy vulnerable como usted. Yo no he venido a decirle que soy un Superman. Yo le he venido a contar de lo que veo en la Biblia y de realidades también con las que un hombre y mujer de Dios pueden batallar como usted. Pero tomando el ejemplo de David, he aprendido a ministrarme aún mis propios químicos. Y le digo a Dios cuando me siento desanimado: Señor, eleva el nivel de dopamina. Eleva, Señor, todos los químicos que me dan estabilidad emocional. No permitas que la depresión venga a mí. ¿Sabe por qué le digo? Porque los hombres que batallaban hace miles de años con males arcaicos, para ellos no existían los psicotrópicos. No habían farmacia, no habían, hermano, farmaquea para ellos. ¿Cómo se sanaban de la depresión? Entonces tenemos que ver cómo se sanaban. No habían antidepresivos. ¿Cómo se sanaba? ¿Cómo Dios sanó cómo Dios le mostró a Saúl que estaba sanándolo de una paranoia? ¿Cómo se sanaba? Llamaban a un arpista para que empezara a cantar adoración a Jehová. Y empezaba a sonar el arpa y aquellas cuerdas, hermano, que emitían una sinfonía, hermano, una armonía que cantaba el dulce cantor de Israel, hermano, el hombre conforme al corazón de Dios, hacía que el espíritu de paranoia no soportara la atmósfera espiritual de sanidad que estaban dándole a Saúl. Pero Dios lo que quería es que Saúl entendiera que ese era su medicina. Saúl debió, no puedo decirlo, pero debió haber puesto una orquesta de arpistas, hermanos, y con eso se sanaba. Le voy a contar algo, pero por favor no lo tome como doctrina. Yo tengo 3 nietos. Son bonitos, hermano, porque se parecen a mí todos los nietos. Aleluya. Pero hay una de ellas, tiene 2 añitos, y entonces la niña estaba padeciendo algunas cosas de que se le infectaba muy rápido su oído. Entonces le habían hecho exámenes y no le encontraban, le daban un medicamento y no le ayudaba. Entonces había una manera de hacerle un test, pero los médicos le dijeron, el doctor le dijo: está muy pequeña para que contribuya a ella con lo que se supone debe responder según el test que le vamos a hacer. Y era que le iban a poner en sus oídos sonidos, y la niña tenía que demostrar cómo era el sonido y de dónde venía, dónde lo estaba escuchando. Entonces ellos dijeron: ella no tenía ni 2 años, es imposible, esto se lo tenemos que hacer a un niño de 5 años para arriba, pero ella ni siquiera 2 años tiene. Pero dijo: bueno, hagámoselo, hermano, y se lo van haciendo, y la muchachita empieza a responder. Y le dice el doctor y la enfermera, que dice: esta niña es muy inteligente, porque esto se supone, si a un adulto le cuesta detectar de dónde viene eso, y esta niña rapidito. Y le preguntaban, y ella le hacía con su manita cuántas veces. Dijo: es demasiado inteligente. Y le preguntan a ella, a la mamá: oiga, y cuando estaba en el vientre, ¿qué es lo que hacían? Y entonces dice mi nuera, ¿verdad? Bueno, mi esposo, que es mi hijo, venía y le ponía música clásica. Por eso le dije: no es doctrina.
¿verdad? Le ponía música clásica y le cantaba salmos. No solo la música clásica, sino que después él le cantaba salmos. No se los leía, se los cantaba. Y eso le ministró sus redes neuronales a la niña. Ahora, ¿por qué le digo esto? Por lo de Saúl. Ahora imagínense solo imagínense en el mundo, cuando una persona está deprimida por una desilusión que vive, ¿qué es lo que hace la humanidad? No se va a oír música y en vez de buscar una buena música que lo sane, la canción del triste. O la canción, ¿qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? Qué terrible, ¿verdad? Y entonces son ministraciones. Entonces cada cosa puede ser sanada por Dios. Si Dios te da la medicina, es para que se quede contigo para siempre. Y eso te va a librar de enfermedades, de males arcaicos. Ahora mire, Dios mío, son 56 minutos. Tipos de depresión. Hay depresión que es heredada, ADN de la depresión. Hay depresión por desorden emocional. Hay depresión por abuso de medicamentos, sustancias como el alcohol, drogas legales e ilegales. Pero hay una que es por un espíritu generacional que puede haber estado en tus ancestros, pero que pertenece. La depresión pertenece al calificativo de que un espíritu inmundo lo produce. A eso vamos a llegar. Entonces terminé la introducción. Y pongamos la depresión de los creyentes. Tremendo, hermanos. Ahora, de este personaje yo sé que usted ya sabe, lo conoce en la Biblia. ¿Sabe usted de que cuando se presentó el caso típico de este personaje, a un hombre que era un especialista de salud mental y a una persona que era una eminencia en teología, pusieron dos ramas, doctor en teología y un doctor en salud mental, digamos así, y le hablaron de un caso específico y ambos llegaron a la conclusión que es lo típico de la depresión, y me refiero a los síntomas de Elías, un profeta de Dios, un hombre con respaldo del cielo, un hombre que se fue en un arrebatamiento. Pero toda la Biblia en el capítulo 19, primera 19 dice, primera 19, 3, lo lee usted en su casa, ahí dice que tuvo miedo y se escondió. Primera de Reyes 19, 4, pensamientos suicidas, pidió morirse, típico de la depresión. Primera de Reyes 19, 5, fatiga excesiva, a cada rato se dormía. Caía, hermano, se sentaba bajo un enebro y se dormía profundamente, típico de la depresión. Primera Reyes 19:10, sentimiento de rechazo. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Pero ese es el hombre de Dios que estaba horas antes haciendo descender fuego del cielo y solo le vino el terremoto. Solo le vino el terremoto. ¿Cuál fue el terremoto? La amenaza de Jezabel. Le dijo, en 24 horas, le dijo, mañana a esta hora, si yo no hago lo que tú hiciste con mis profetas, que me ataquen los demonios, dijo Jezabel, que los dioses me hagan y me añadan, si yo no hago lo mismo que tú hiciste con los profetas. Desde ese momento corrió a esconderse a una cueva y tuvo miedo y le pidió a Dios, mátame, que no soy mejor que mis padres. Hermano, qué cosa la que estaba diciendo. ¿De qué estaba hablando Elías?
que metió a sus padres en la depresión que tenía. Y cualquiera puede decir, pero ¿quiénes eran los padres? A saber, porque ni existe la genealogía de él. Pero él mencionó padres. Ahora mire otro personaje deprimido, Salmo 42:6. Dios mío, mi alma está deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Aquí vemos a Elías ya y ahora vemos a David directamente. Pero miremos otros creyentes deprimidos. 1 Samuel 22:1. David se fue de ahí y se refugió en la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él. Y él vino a ser jefe sobre ellos. Y había con él unos 400 hombres deprimidos. Era la cueva del deprimido que atrajo a otros deprimidos. Claro, salieron victoriosos, pero porque David encontró también cómo sanarse. Entonces, ya le puse ejemplos del Antiguo Testamento, pero ahora veamos quiénes son los más vulnerables el día de hoy a la depresión. Y ya se me acabó el tiempo, hermano. 6 cosas por lo menos que nos hacen vulnerables a nosotros como creyentes. Sin embargo, Dios te da la promesa, y esa es mi esperanza, que a pesar de que haya alguien que esté batallando con la depresión, hay respuesta para usted. Porque la promesa de Dios es: pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Ok, entonces esta es mi promesa. Sin embargo, veamos los ciclos de depresión entre el género humano, entre hombre y mujer. Hombres y mujeres pasan por ciclos de desaliento. Mire esto: en las mujeres ocurre cada 26 a 29 días y en los hombres cada 34 y 38. Gracias, Padre. No, porque a veces, hermano, ayer hablé que la mujer es bien inteligente y aquí el Señor nos está consolando. Aleluya, dicen los pastores. Entonces, y cuando hablamos de esto, estamos hablando de lo mental, de lo físico, de lo emocional y de lo espiritual. Entonces, mire la primera causa. Job 7:15 dice: y así mi alma tuvo por mejor el estrangulamiento y la muerte más que la vida. Indicador de un deprimido. ¿Hasta dónde había llegado Job? Entonces, en esta primer causa ya no es un asunto psicológico, aunque se diagnostique de esa manera. Aquí ya no es un problema así, sino que es una potestad que influencia a la muerte o al suicidio. Ya es un espíritu de muerte. Ahora mire, por ejemplo, cuando una persona va a ser auxiliada por los departamentos, las clínicas, la intervención de un especialista en salud mental, por ejemplo, el psicólogo da la terapia, pero al no funcionar lo remite a un psiquiatra. Solo pasarlo a un psiquiatra ya es la cosa más crítica. El psiquiatra le diagnostica fármacos o drogas o antidepresivos, medicamentos que producen efectos secundarios en la medida que va subiendo la dosis, que abren la puerta al espíritu de la depresión. De esto que le estoy hablando, más de 350 millones de personas en el mundo sufren la depresión según la Organización Mundial de la Salud. Hermano, es un número bastante tremendo, ¿verdad?
Los casos de depresión aumentaron casi en un 20% en la última década, solo del 2005 al 2015, pero ya se mantiene en ese número. En los casos más graves, la depresión conduce al suicidio. 1 millón de personas se suicidan cada año. Más del 50% de las personas que se suicidaron sufrían depresión. Mueren más así que en accidentes automovilísticos. Entonces, ¿por qué? Si estaban siendo tratados. Ya no era psicológico el asunto. Ya se requería de la intervención de un libertador que desarraigara la raíz del espíritu de la depresión. Ahora, el problema es esto: las drogas psicotrópicas. Psicotrópica o psicotropo, del griego psuke, alma o mente. La segunda parte, de donde viene trópica o tropo, es tropeín, que quiere decir tornar, giro o cambiar. Tremendo. Entonces, estos antidepresivos son los que abren la puerta al espíritu de muerte por los efectos secundarios. Entonces, esto es la tarea ministerial. Esto es lo que se puede alcanzar en una congregación si la gente reconoce su necesidad y responde al llamado. Para aquel momento de la administración, cuando se puede, hermano, en el momento del espíritu, incursionar en la esfera del espíritu para llegar a ver lo invisible que está arraigado en el alma de una persona. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos en este lugar. Y más que todo, para que aquello no se vuelva ancestral y que no dé lugar a un espíritu generacional. Oído con esto, hermanas. Cuando la depresión es ancestral, cuando se hereda genéticamente, quien porta el gen de la depresión es la mujer. Por eso la mujer tiene que cuidarse. Puede ser que se lo herede a un hijo varón, pero él no es portador del gen. En cambio, la mujer sí. Y entonces tiene que examinar su alma para renunciar. Y ese es un espíritu que necesita ser renovado, como hablábamos ayer. ¿Sabe por qué le hice un stand-by al tema de ayer? Porque el Señor me dio un montón de espíritus que hay que renovar y no los voy a terminar. Y hablando con algunos hermanos sin que ellos supieran del tema, empezaron a mencionarme algunas cosas y dije, ese es un espíritu que se puede renovar. Ese es un espíritu que se puede renovar. Y encontré una lista que las estoy escribiendo de temas que tengo que predicar, porque en este año Dios va a cambiar muchas cosas en nosotros. Solo imagínense, dele palmas al Señor, porque yo creo que la depresión, como una enfermedad mental, se puede desarraigar, especialmente en el año del renuevo, porque una de las cosas que se puede renovar son los pensamientos. Romanos 12:2 dice: transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la depresión, al desarraigar al espíritu de depresión, no solamente sale el espíritu, sino que se lleva con ese desarraigo, hermano amado, déjeme expresárselo así, toda la información que le da lugar a la mentalidad del deprimido. Porque el deprimido tiene ciclos de pensamientos. Imagínense si no son mentalidades, que un deprimido tiene un mismo lugar donde se va a sentar siempre. Un deprimido sabe a qué horas levantarse de la cama de la depresión. El indicador del deprimido es que entra al baño, se para frente al espejo y dice las mismas palabras delante de ese espejo. El deprimido se sienta en el televisor, agarra el control y busca un específico tipo de programación.
Son indicadores. ¿Por qué? Porque es una mentalidad. Que si se cambia la información, se cambia la mente. Si se le cambia la mente, se le cambia el alma. Si se le cambia el alma, se le cambia la vida. Si se le cambia la vida, cambia el entorno que le rodea. Pero todo está en renovar su información, quitar la depresión, quitar los pensamientos de depresión y ponerle pensamientos de vida, pensamientos de esperanza. Ahora, déjeme adelantar un poquito. Ayúdame, Padre. ¿Dónde llegan los antidepresivos? Los antidepresivos, déjeme ver si funciona, llegan aquí. Esta es la glándula pineal que se encuentra en medio de los dos hemisferios. La última vértebra, la número 33. Cuando alguien está siendo administrado por antidepresivos, parte de los psicotrópicos llevan un poco de esto, pero es un pseudoquímico que viene a dar, viene a dar como el sentir de lo que hace verdaderamente la serotonina naturalmente. Pero como es pseudo, no tiene el poder de Dios, sino que tiene, ay Dios bendito, perdóname, Padre Celestial, de Esculapio. Y Esculapio era el dios de la sanidad de los griegos. Y qué ironía, ¿verdad? Que el emblema de Esculapio es una vara con una serpiente. Esculapio no era el nombre original, sino que el nombre original era el dios de la astenia. Y entonces para los griegos y los romanos era el dios que los enfermaba. Y entonces, según la tradición mitológica, dice de que ellos hicieron un negocio con Astenio y le dijeron: te vamos a levantar un templo, pero ya no nos enfermes, sánanos. Y hasta el día de hoy existen ruinas de ese templo y le cambiaron nombre y le llamaron Esculapio, el ángel de la sanidad. De él viene originalmente los psicotrópicos. Y los psicotrópicos es el brebaje que utilizan los hechiceros, sean esotéricos, espiritistas, que cuando ellos la beben voluntariamente, lo que hacen es como decir: vamos a emborrachar la glándula pineal, la alteran. Entonces el antidepresivo llega hasta a esa parte también. Y entonces, cuando se dispara la glándula pineal, la gente mira el mundo espiritual de las tinieblas. Esa glándula pineal Dios la adormeció para que nosotros no veamos lo que nos rodea y no nos aterroricemos. Dios no quiere que nosotros la despertemos. Pero por eso es que la gente, digamos, por en alguna enfermedad mental o problemas arcaicos, dependiendo las 7 que le puse, muchos de ellos oyen voces, ven imágenes que les sugieren que hagan cosas de cómo quitarse la vida o matar a otra persona. ¿Por qué? Porque les alteraron la glándula pineal. Las sociedades secretas, como los masones, ellos dicen
que cuando ellos están evolucionando en sus niveles sacerdotales y llegan hasta el último nivel, que es el nivel 33 en el sacerdocio de lo masónico, entonces le dan el secreto cómo despertar la glándula pineal. Y la glándula pineal se despierta, como ya dije, con brebajes o a través de movimientos en el cuello. Y se despierta y se mira el mundo espiritual. ¿Qué hacer? Me salté mucho. ¿Qué hacer si una persona está batallando con esto? Que depende de fármacos. La única respuesta es buscar ministración al alma, hablar con alguien que esté preparado para ayudar, buscar la liberación y ser lleno del Espíritu Santo. Y ningún espíritu tendrá lugar si está lleno del Espíritu Santo. Bueno, me faltaron 5 más. Ahí se los debo. Pero yo creo que aquí hay mucho para hablar todavía de la depresión. Estoy consciente que me hace falta explicar muchas cosas. Pero quiero decirle, hermano, con todo mi corazón, que batallar con eso es lo más terrible. Hace algunos años, después de una experiencia bastante difícil, ¿me puedo ministrar con usted? ¿Cómo le gusta saber de la vida de otros a usted? Fíjese que, bueno, empecé el ministerio. Me mandaron a abrir la obra donde estoy, gracias a Dios todavía, en ese estado. Y como todo pastor, vea que comienza con esperanza de algo grande. Nuevito. No habían pasado ni 2 años cuando se me dio la primera división, hermano. A raíz de esto, yo siempre me di cuenta que mi esposa tenía para enseñar la palabra. Como tienen ustedes, las hermanas tienen el don de la comunicación, ¿verdad? Entonces, entonces yo sabía que Dios la usaba a ella con la enseñanza y todo. Entonces, en ese tiempo de la iglesia donde yo me formé, que mejor no digo de dónde, pero usted ya se imagina, ¿verdad? Del mismo tronco donde viene el apóstol Sergio. Ya le captó usted, ¿verdad? Inteligente usted. Entonces yo puse un día a predicar a mi esposa. Ay, hermano, ¿para qué la puse? Si el pueblo que pastoreaba era de hueso colorado de esa misión. Y en ese tiempo la mujer solo era la mujer del pastor para cuidar niños o para hacer comida y venderla. Cuidadito si le soltaban el púlpito. Ah, hermano. Y yo la puse a predicar. Y entonces me cayó la mancha brava ya, hermano. Perdón, me cayó el presbiterio de ellos. Y entonces me dijeron: ¿la vamos a disciplinar a ella 1 año o te quitamos la cobertura? Y entonces yo dije: ¿cómo es posible que ustedes la van a disciplinar si ella no ha pecado? Y si yo nunca le he disciplinado, si ni me han llamado a disciplinar a mi mujer, y ustedes que son otros hombres y la van a venir a disciplinar, te quitamos la cobertura. Y entonces me salieron ellos, me dijeron: vete. Bueno, gracias a Dios todo estaba en los planes de Dios, porque así conocí al apóstol Sergio y pedí cobertura, ¿verdad? Ahora, caí en una depresión, hermanos, porque se llevaron todo. De repente me cayeron, y cuando llegué yo al lugar donde estaba la iglesia, ya no tenía nada. Se habían llevado instrumentos, hasta los vehículos se habían llevado, los benes, todo se quitaron, hasta el rótulo quitaron. Entonces me dejaron sin nada. Usted, hermano, yo había vivido tantos años en un estado, me mueven para allá
y dejo de hacer lo que estaba haciendo secularmente para producir y sostener mi familia, y me mandan a un lugar y todo empieza a florecer muy bonito y todo, yo bien feliz, hermano, y pum, de repente el garrotazo, hermano, caí en una depresión. Me encerré en mi habitación casi por 5 días, que no quería hablar con nadie, ni ver a nadie, ni me bañaba, ni quería comer. Yo sé lo que es la depresión. Yo sé lo que es eso, hermano. Sentir frío en tu cuerpo, el escalofrío, perder todo el ánimo, todo el deseo, toda la esperanza. Se te opaca la visión, no hay futuro y solo piensas: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué hice esto? Esto no era de Dios, y solo negativamente se aísla uno, y cuando uno se aísla es su peor consejero para sí mismo, porque solamente uno con sus propios pensamientos negativos se está retroalimentando. Ahí estaba tirado, no quería saber de nadie. Te ama fulano, no quiero saber. Te ama esto, vas a comer, no tengo hambre, ahí voy a comer. Cuando se iba mi familia, salía a pellizcar la comida y me volvía a encerrar al cuarto a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que un día oí que mi esposa se mete a la habitación, entra al apartamento, se mete al baño, y la oigo a ella gritar en el baño: pero ya basta, en el nombre de Jesús. Y abre la puerta y me dice: Mario, ya estuvo, levántate en el nombre de Jesús. Sal de esa depresión. Y así dice el Señor. Y comienza a profetizarme, hermano, y comienza a hablarme de parte de Dios, y me comienza a recordar las promesas que Dios me había hecho antes de que me mandaran al ministerio, cosas que yo mismo había olvidado. ¿Sabes qué? Siempre necesitamos, así como dice el apóstol Pablo, que Dios nos va a consolar de toda depresión, así como fuimos consolados cuando Tito nos fue enviado. Dios te va a enviar un hombre o una mujer de Dios que ya pasó por eso, pero te va a dar una palabra profética, una palabra de poder, una palabra de esperanza y de consuelo, que te va a animar para que te levantes en el nombre poderoso de Jesús. Esta noche te dice el Señor: levántate, sacúdete, sécate las lágrimas, cíñete los lomos, vuelve a calzarte, vuelve a vestirte, recupera el ánimo, porque el Señor te va a dar tu renuevo en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios. Que si no le iba a creer a mi mujer de que me estaba diciendo el Señor que me levantara a través de ella. Yo sabía que el Espíritu de Dios estaba en ella para verla en el carácter que llegó, hermano. Una unción. Yo 2 veces le he visto en mi vida así a mi esposa. Una vez, cuando no quería ir a la iglesia, estaba nuevo yo en el Señor, le dije: ya no quiero ir a la iglesia. Lo mismo hablan ahí. Y un día entra mi esposa y me dijo: Mario, pero mira la obra que Dios ha hecho en tu vida. Sí, pero ¿qué? No quiero ir más a la iglesia. Ahí ora por mí. ¿Quieres que ore? Sí, le dije: ahí va y ora. Y levantó las manos en medio de la casa y: Señor, si este hombre no es para tu gloria, mátalo y llévatelo. Y de ahí le dije yo: ya está, ya está aquí, ya esa broma. Así se puso: mátalo y llévatelo. Ay, no, papito, no le hagas caso. Me levanté y le tuve que decir: ¿a qué horas comienza el servicio? Monos. 2 veces le he visto en ese fluir. ¿Y sabes qué, hermano? Aunque la mujer se supone que sufre una depresión en mayores niveles, cuando está llena del Espíritu Santo, es la que nos va a recordar las profecías que se nos han olvidado. Por eso dice la Biblia que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Habla a las mujeres van a profetizarle a su gente, a su familia, y les van a recordar las promesas que Dios hizo y que a nosotros los hombres se nos han olvidado. Así es que, mis hermanas, son como los despertadores alarma que nos van a recordar: es hora de levantarte. Así que póngase sobre sus pies en el nombre de Jesús. Los males arcaicos tienen solución en el Señor. Cuando tú te examinas tu vida, porque eso es lo que vamos a hacer.
Cuando tú examinas tu vida y te das cuenta de que has estado batallando con un mal y que hay una grieta en tu alma y que a veces vienen eventos que son como pequeñas réplicas, pero que te causan, hermano, sacudidas. No permitamos que esa grieta sea más profunda y que sea más antigua, para que no sea un terremoto en nuestra alma, sino que hay oportunidad para sanar en el nombre de Jesús. Todas las enfermedades mentales son los problemas arcaicos. ¿Por qué hay paranoia? ¿Por qué hay esquizofrenia? ¿Por qué hay depresión? ¿Por qué hay demencia? Porque es la parte del alma que conserva ese asiento. Y eso es donde Dios está enfocado hoy. Dios no nos va a dejar así. Entonces yo quiero invitarlo, si usted está padeciendo de algún problema en su alma, algún dolor, algún resentimiento, le pongo algunas ideas: tristeza, aflicción, angustia, ansiedad, estrés, desánimo, desaliento, amargura, muerte. Si ha pensado aún hasta quitarse la vida, no lo haga, porque la Biblia dice: yo no quiero la muerte del que muere. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero yo lo invito que venga a entregar al Señor esa batalla arcaica. Y quizás a usted le va a tocar pelear la batalla que sus ancestros no pelearon, pero a usted le va a tocar porque usted tiene la revelación. Si usted logra desarraigar eso, poniendo a disposición del Espíritu Santo su alma, va a ser a sus descendientes más que vencedores. No tendrán ellos herencias nuestras de situaciones emocionales. En el nombre de Jesús, ven, que Dios te espera. El Señor está en medio de ti. No hay razón, hermanos amados, para vivir encerrado entre cuatro paredes, habiendo luz para tu caminar. Te sientas que hay oscuridad y no encuentras la salida. En el nombre de Jesús, por difícil que haya sido tu vida, hay respuesta. Y este día Él es el que sana de toda dolencia. Él es el que saca tu vida del hoyo, y es el que te coronará de favores y de misericordias. En el nombre de Jesús, comienza a ofrecerle al Señor esa área de tu vida. Dile: Señor, ayúdame. Dilo con tus propias palabras: auxíliame, Señor, socórreme. Señor, que hoy se dé un cambio en mi vida. Señor, hoy sana alguna herida de mi alma. Ayúdame a olvidar aquel evento, Señor, aquella experiencia que me mantiene triste, acongojado, con temores y con desánimos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si usted me ayuda renunciando a esa batalla, vamos a poder hacer un decreto en el nombre de Jesús. No tendrá resistencia ningún espíritu de depresión. Hoy voy a reprender el espíritu de depresión. No tendrás en tu vida deseo de morir, ni tendrás temor, ni te aislarás, ni desearás la muerte, ni nada, porque vendrá como un río el fluir del Espíritu para ti. En el nombre de Jesús,
Tomamos autoridad contra todo espíritu de depresión, desánimo, tristeza, angustia, ansiedad, sea por la condición que estás enfrentando, abandono, divorcio, separación, enfermedad, problemas económicos, ahora depresión. Te reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Ordeno hoy que sea desarraigado. Vamos, fuera. Todo espíritu de depresión se desarraiga. A ver si ustedes, pastores, me ayudan a orar, por favor, con sus esposas. ¡Vamos! Espíritu de depresión, ordeno hoy que sea desarraigado del alma de mi hermano y de mi hermana. Oscar, en el nombre de Jesús, reciba, renuncia, tristeza, te vas, tristeza, desánimo, en el nombre de Jesús. Así es, libre, toda amargura, toda amargura, toda amargura, toda amargura, en el nombre de Jesús, sea desarraigado hoy. Venimos rompiendo el derecho al espíritu de la depresión. Que no haya ancestro en las mujeres de depresión, que no sean ellas portadoras de la depresión para su descendencia. Declaramos tu liberación, declaro tu libertad, libre del espíritu de la depresión. Se va, se va, se desarraiga. Rayo, Eduardo, hermano Eduardo, o tú mira, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, libre, libre, señalemos por el dedo de Jehová al espíritu de depresión, lo señalamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Que se desarraigue hoy, que suelte su asidero. Ordenamos que sus químicos se nivelen normalmente, que se expulse, que se expulse todo medicamento, todo hechizo que haya venido por la farmaquía, espíritu de farmaquía, fuera, fuera. Eduardo, en el nombre de Jesús, espíritu de farmaquía, te reprendo, te desarraigo hoy. Espíritu de hechicería, espíritu de hechicería, espíritu de hechicería, te vengo reprendiendo. ¡Fuera! 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 Llamo al espíritu de hechicería, le ordeno que sea desarraigado y lo enviamos al abismo. Hechicería que haya venido a través del medicamento antidepresivo, sea desarraigado en el nombre de Jesús. Declaramos la liberación ahora de toda depresión, espíritu de depresión. Te llevas la tristeza, te llevas la soledad,
te llevas la angustia, te llevas al espíritu de muerte. Ahora así es. Se rompe esa atadura, se rompe por el dedo de Jehová. Se es desarraigado hoy. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Recibe. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Recibe tu liberación. Siempre estás sobrando, siempre estás. Ahí está el Señor. Estás sobrando, aunque no pueda Ahí está ver, el Señor. Sobrando, aunque no pueda ver, estás hermana, sobrando. Siempre estás, a la pastora. siempre estás sobrando. Hermana, siempre estás sobrando. aquí, ahí. Ahora en el nombre de Jesús se ha desarraigado. ¡Fuera! Emerja desde tu vientre. Que salga de ahí. Que salga de ahí. No lo resistas. Va para afuera. Va para afuera en el nombre de Jesús. Emerja. Emerja. Recibe. Recibe tu liberación. Recibe tu liberación. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está libre. Sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. En el nombre de Jesús. Aunque no pueda ver, está sobrando. Se va la depresión. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. No te resistas. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. En el nombre de Jesús. Sobrando. Ahora, sé libre, en el nombre de Jesús, de toda depresión. Ahora, sale, eso es, la presencia de Dios, eso es, te vas, fuera, fuera, por el dedo de Jehová. Ahora Él es libre, en el nombre de Jesús. Ahora, tomamos autoridad y venimos echando fuera todo espíritu de depresión en el nombre de Jesús. Toda enfermedad mental en el nombre de Jesús. Toda fobia ahora la echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo desánimo, todo desaliento, toda depresión se va en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Rakira Babastero de Uridarara, Brashtekira Babastore, en el nombre de Jesús. Ahora, sal, no te resistas, sal del vientre, sal del asidero donde estás. Ahora te ordenamos en el nombre de Jesús. Abres caminos, cumples promesas. Sale, se va, te damos una orden de salida. Milagroso, abres caminos, se va la tristeza. Eso es, fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Eso es, fuera, en el nombre de Jesús. Eso es, fuera, de desarraigo de este cuerpo, en el nombre de Jesús. Ahora, ahora. Oh, bendito Dios. Ahora, ahora. Fuera, fuera. En el nombre de Jesús. Se va la depresión. El Espíritu de Dios está aquí. Y hay libertad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eso es. Cambiando mi interior. Te adoraré.
Jesús. Aquí estás, llenando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos. Eso es, te desarraigamos. Sal fuera en el nombre de Jesús. Así eres tú. Eso es. Suéltalo. Suéltalo en el nombre de Jesús. Cumple promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Hoy es tu noche de libertad. Desarraigamos la tristeza, la depresión. El desánimo se va. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. En el nombre de Jesús. Milagroso, abres caminos, cumple promesas, luz en tinieblas. En el nombre de Jesús. Así eres. Oh, sí, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Eso es, sal, sal del asidero donde estás. Ahora deja que el Espíritu Santo haga la obra de libertad sobre ti. La palabra griega que nos enseñó el apóstol para tener una administración es iaomai. Esa es una administración del Espíritu. Cualquier trauma, cualquier situación que hubo en tu vida, el Espíritu Santo hoy la puede sanar. Y iaomai es la administración del Espíritu a tu corazón, a tus memorias, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no terminamos con un acto profético y te pones tu mano en tu cabeza? Y iaomai es la administración del Espíritu Santo. Señor, esas memorias que han estado ahí por tantos años como trauma, como una fobia, como una enfermedad mental, Señor, hoy te rogamos, Padre bendito, para que tu Espíritu Santo ministre. Dile: Espíritu Santo, ministrame, ministrame. No como una terapia, sino ministrame tu Espíritu Santo para olvidar aquello que afectó mi vida desde niño, adolescente o donde tú tuviste la fragmentación. En el nombre de Jesús, hoy tu alma está cambiando porque el Espíritu Santo está ministrando tu vida, está ministrando tus memorias, está ministrando en el nombre de Jesús tu corazón y tu alma. Hoy solamente recibe la ministración del Espíritu Santo. Abre tu boca y dile: ministrame, Espíritu Santo, ministrame, ministrame, ministra mis memorias, ministra mi pasado, ministra aquello que me pasó, y que hoy en el nombre de Jesús Dios está trayendo libertad y está liberando tus memorias en el nombre poderoso de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Ahora ponte tu mano en tu corazón. Sana esas heridas que han estado ahí escondidas por tanto tiempo, que estuvieron ahí en el alma, afectando nuestro carácter, nuestras decisiones y nuestra forma de pensar.
Señor, sé tú, Espíritu Santo, el que ministra en nuestro corazón. Que hoy descienda un bálsamo de aceite, de ese aceite que solo trae la sanidad. Eso es, sana las heridas, sana las memorias, sana ese dolor. Te dice el Señor, hoy saldrás esta noche para poder perdonar a aquel que te hizo daño, aquel que afectó tu vida. Pero era necesario que escucharas esta palabra, porque te iba a abrir el panorama de la revelación, y porque hoy tú cambias y pasas a un nivel diferente. Así es que hoy, en el nombre de Jesús, declaramos que tú tienes sanidad en tus memorias, sanidad en tu corazón. Y si tú lo crees hoy con todo tu corazón, dale palmas al Señor. Terminemos cantando. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Es que, amado hermano, hoy te bendecimos en el nombre de Jesús, y esperamos que en el nombre de Jesús puedas ver los cambios significativos cuando tu alma cambia de atmósfera. Te bendecimos con la bendición del Todopoderoso sobre tu vida, que guarde tu salida y tu entrada en el nombre de Jesús. Para los de casa, tomen nota, este viernes no tendremos servicio. Tomen nota, este viernes no tendremos servicio para los de casa, ¿ok? Así es que lo bendigo. Si nos puede ayudar con las sillas para apercharlas y ponerlas así a un lado, por favor, yo le voy a suplicar. Si usted está recibiendo, siga recibiendo en el nombre de Jesús. Pero si tiene que hacer, lo bendigo, declarando que Dios trajo esta palabra para su corazón, para su alma tan puntual, en el nombre de Jesús.